Buenos días, hermanas. Las saludo a todas en el nombre del Señor. Es un privilegio poder estar nuevamente aprendiendo de su palabra a través de estos devocionales. Así que vamos a empezar nuestro devocional orando a nuestro Dios. Así que oremos. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias por este nuevo día. Gracias por el poder, Señor, tener la facilidad de poder abrir tu palabra libremente, Señor, y poder aprender de ella, poder saber lo que tú quieres decirnos a través de ella, Señor. Te pido, Señor, que seas tú tomando el control de este tiempo, que seas tú dándole ánimo a mis hermanas para que puedan aplicar cada una de estas cosas en su vida, Señor. Te pido por cada una de ellas y que seas tú ayudándole en cada una de las cosas que necesite, Padre. Te dejo este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bien, hermanas, vamos a comenzar con lo que es el devocional del día de hoy. Si bien yo titulé lo que fue este devocional como Control Z, y quizás a algunas le podrá parecer un poco extraño, pero pensemos que estamos generando lo que es un archivo en nuestro computador. Abrimos lo que es nuestro ordenador y abrimos un archivo Word y empezamos a escribir. Empezamos a escribir. Y al cabo de, no sé, un momento, un rato, nos damos cuenta de que nos equivocamos quizás en una palabra, en una frase o quizás hasta en un párrafo entero. Y es allí donde presionamos en nuestro teclado Control Z o deshacer para eliminar esa función, para volver atrás, eliminar esa función, eliminar lo que está mal y reescribir todo lo que estábamos escribiendo de manera correcta hasta el final. ¿Y por qué digo esto? Les hago una pregunta, hermanas. ¿Cuántas veces hemos deseado que haya una función de control Z o de deshacer a disposición de nuestras acciones? Como cuando decimos o hacemos algo estúpido o hiriente y quisiéramos deshacerlo inmediatamente. Podríamos elegir actuar de la manera en que a Dios le desagrada o que Dios prohíbe y tener la capacidad de poder deshacer nuestros pecados. Sería genial, ¿no? Sería, en lo personal, sería como perfecta nuestra vida. Pero aunque Dios no creó una función de control Z en nuestras vidas, Él nos proveyó de la función del arrepentimiento y el perdón. Y quisiera que me acompañaran a leer algunos versículos en la Biblia para que podamos entender el significado del arrepentimiento y el perdón. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Salmos, capítulo 103, versículos del 11 al 13. Salmos, capítulo 103, versículos del 11 al 13. Y dice lo siguiente: Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se complace de los hijos, se complace Jehová de los que le temen. Y si vamos un poco más adelante, en Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 25. Isaías, capítulo 43, versículo 25, dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Qué hermosa promesa. Leámoslo de nuevo. Dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y sigamos un poco más adelante, ya en el Nuevo Testamento, el libro de Juan, capítulo 8, versículos del 10 al 11. Si bien el capítulo 8 de Juan narra la historia del principio del capítulo 8, narra la historia de la mujer adúltera, una historia que conocemos ya mucho quizás. Y ya en estos versículos que voy a leer, el 10 y el 11, ya Jesús había dicho su frase, yo creo que todas conocemos, que dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea primero en arrojar la piedra contra ella. Y ya aquí las personas que estaban dispuestas a apedrearla se habían alejado y solamente quedaba Jesús y la mujer adúltera. Y el versículo 10 dice: enderezándose Jesús
y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y si vamos un poco más adelante en Colosenses, capítulo 2, versículos del 11 al 15, Colosenses, capítulo 2, versículos del 11 al 15 dice: En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Versículo 12 dice: Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15 dice: Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y si vamos un poco más adelante, en la primera carta de Juan, que si bien acá está el versículo, yo creo que más conocido sobre este tema, que está en el capítulo 1, versículo 9, que dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente eso, sino también y limpiarnos de toda maldad. No solamente nos perdona nuestros pecados, sino que también nos limpia. Pero aunque esta es una hermosa, hermosa promesa, también tenemos otra mucho más hermosa, yo creo, en el capítulo 2, que está desde el versículo 1 al 2, y dice: Hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre. El versículo 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. La Biblia nos enseña que podemos ser perdonadas, que no hay nada que hayamos hecho que sea tan malo como para pedir perdón. Por el sacrificio de Jesús en la cruz, Dios nos ha perdonado y nos ha limpiado de todo pecado. Incluso elimina aquellos pecados o aquellos momentos en que hemos pecado sin darnos cuenta. Dios no miente. Él dijo que nos perdonaría cuando confesamos nuestros pecados. Y no solamente eso, que también nos limpiaría, como lo dije en el versículo 9 de 1 Juan. Él es fiel en su promesa. Nuestros pecados han sido quitados y fueron llevados al fondo del mar. Y quisiera que me acompañaran a Miqueas. El libro de Miqueas se encuentra después del libro de Jonás. Es un libro igual cortito. Miqueas capítulo 7, versículo 19, que este va a ser el versículo lema de este devocional. Miqueas capítulo 7, versículo 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No dice algunos pecados, no, dice todos nuestros pecados serán echados al fondo del mar. También nosotras podemos perdonar. ¿Cuántas veces hemos dicho o hecho algo que aunque pedimos perdón, hemos sido perdonadas, sabemos que hemos sido perdonadas, nosotras mismas somos incapaces de perdonarnos? ¿Cuántas veces hemos hecho o dicho algo consciente o inconscientemente y aunque hemos echado todo afuera, hemos perdonado, nos han perdonado, nosotras mismas nos hemos sentido culpables? Cuando hemos experimentado el perdón de Dios, entonces somos capaces de perdonar a otros y hasta a nosotras mismas, y de buscar el perdón de quienes nos han ofendido o de quienes hemos ofendido también.
Podemos deshacer las cosas dañinas que hemos dicho y que hemos hecho. Y podemos poner el dolor que otros nos han causado en el fondo del mar, debido al amor perdonador de nuestro Dios. Nuestros recuerdos pueden ser curados mientras demostramos el perdón que hemos recibido de nuestro Dios. Y quisiera que pudieran estar buscando una hoja de papel y un lápiz. Y pudiéramos, para finalizar, estar haciendo una pequeña dinámica. Y es que pensemos por un momento en algo que tengamos que deshacer en este momento. Si necesitamos perdonar o pedir perdón a alguien, o si es usted misma o a nosotras mismas. Plasme esos nombres en esa hoja de papel. Plasme esos nombres en esa hoja de papel, sea una persona externa, sea usted misma, quien sea, que usted necesite perdonar, que usted necesite pedirle perdón, o si es usted la que necesita perdonarse. Escríbalo en esa hoja de papel y perdonemos, pidamos perdón o perdonémonos a nosotras mismas ahora mismo. Pidámosle a nuestro Dios que sea Él quien quite nuestra amargura, que quite nuestro rencor y que quite nuestra tristeza, que estas son cosas que el no perdonar nos trae. Y que todas estas cosas, la amargura, el rencor y la tristeza que podemos recibir por no perdonar a alguien, por no pedir perdón o por no perdonarnos a nosotras mismas, sean echados al fondo del mar. Que todo esto lo quite nuestro Dios. Hermanas, aunque no tenemos un control Z en nuestra vida, Dios nos deja claro a través de su palabra que Él nos limpia de todo pecado, que Él, al confesar nuestros pecados, Él nos perdona. Y nosotras, como cristianas, debemos aprender a perdonar, ya sea otras personas que nos hayan ofendido, o como les dije, a nosotras mismas. Espero que este devocional sea de gran impacto para su vida como lo fue para mí. El poder entender que hay que perdonar, hay que dejar que nuestro Dios tome el control de nuestro corazón y quite esa amargura, quite ese rencor y esa tristeza y lo eche al fondo del mar. Debemos ser capaces de poder echar la ofensa, eliminar todo el dolor que quizás nos trae, que alguien nos haya ofendido, que alguien nos haya traicionado, echarlo en el fondo del mar. Espero de verdad que tengan un hermoso día y que puedan aplicar cada una de estas cosas que hemos hablado y que puedan estar memorizando. Quizás el último versículo que leímos, que está en Miqueas 7:19, que dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Que podamos estar meditando en este versículo y que podamos dejar todo ese peso que nos trae el no perdonar en las manos de nuestro Dios. Espero que tengan un excelente día, que sea el Señor guiándolas en este día. Las extraño mucho y espero verlas pronto. Chao.